Antes de convertirse en la reina del oeste, Dale Evans era simplemente Frances Octavia Smith, nacida el 30 y 1 de octubre de 1912 en Uvalde, Texas. Su infancia distaba mucho de la imagen que Hollywood proyectaría de ella. Criada en parte por su tío el Dr. L. de Massey en Arkansas, creció en un entorno inestable que la obligó a madurar rápidamente. Con tan solo 14 años, se fugó con Thomas F. Fox. A los 15, ya era madre de Thomas Jr., apodado Tommy. Pero el joven matrimonio fracasó al cabo de un año, dejando a Frances una adolescente divorciada y madre abandonada en Memphis y luchando por sobrevivir. Para mantenerse a sí misma y a su hijo, se dedicó a la música. A finales de la década de 1920, encontró trabajo cantando y tocando el piano en las emisoras de radio locales WUMC y WURC. Aunque talentosa, se enfrentó al rechazo constante, la incertidumbre económica y el estigma de ser madre soltera en una época en la que Hollywood exigía una reputación impecable. En 1929 se finalizó su primer divorcio. Decidida a reinventarse, se volvió a casar ese mismo año con August Wayne Johns, aunque esa unión terminó en 1935. El punto de inflexión llegó en la década de 1930, cuando el director de una emisora de radio de Louisville le sugirió un nuevo nombre. Frances Octavia Smith renació como Dale Evans. El nombre claro y pegadizo impulsó su carrera y su voz aterciopelada pronto le valió un contrato con la 20th Century Fox. Sin embargo, junto con el contrato llegó la presión para borrar su pasado. Los ejecutivos del estudio la obligaron a afirmar que su hijo Tommy era en realidad su hermano menor. Durante años vivió con la mentira fingiendo ser una estrella en ascenso mientras sufría en secreto el engaño. Fue uno de los muchos secretos que Dale cargaría un peso que, según confesaría más tarde, la atormentó durante toda su vida. Sueños de Hollywood, matrimonios rotos y un encuentro fatídico. A mediados de la década de 1930, Dale Evans comenzó a labrarse un lugar en el mundo del espectáculo. Tras divorciarse de August Wayne Johns en 1935, se casó de nuevo en 1937 con el pianista y arreglista Robert Dale Butts. Este matrimonio, al igual que los dos anteriores, estuvo plagado de tensiones. Colaboraban musicalmente, pero la relación carecía de verdadera intimidad. Para 1946, ese matrimonio también había terminado en divorcio, marcando otro doloroso capítulo en su búsqueda de estabilidad. Sin embargo, la carrera de Dale continuó en ascenso. En 20th Century Fox, fue contratada como cantante principal y comenzó a aparecer en películas. Su voz suave pero imponente la hacía ideal para el jazz, el swing y la música de big band. Se convirtió en una artista habitual del popular programa de radio de Edgar Bergen y Charlie McCarthy, lo que la catapultó a la fama nacional. A medida que Hollywood comenzaba a moldear su imagen pública, la vestían con elaborados trajes de vaquera, guantes bordados, botas con pedrería y chaquetas con flecos, transformándola en una glamorosa estrella del western. En 1944 su carrera dio un giro inesperado cuando fue elegida para actuar junto a Roy Rogers en El vaquero y la señorita. La química entre ambos fue inmediata, tanto dentro como fuera de la pantalla. En ese momento, ambos seguían casados, Roy con su segunda esposa Arlene y Dale con Butts. Pero el destino pronto intervendría. Roy perdió a Arlene trágicamente en 1946, poco después de que ella diera a luz a su hijo, Roy Jr. Dusty, la estrella del western viuda, se encontró de repente solo con 3 hijos que criar. Dale, que conocía muy bien el dolor, se convirtió en su amiga y compañera durante su duelo. Su vínculo se profundizó y a finales de 1947, Roy le propuso matrimonio a Dale de una manera única, sentado en su caballo, momentos antes de entrar en una arena de rodeo en Chicago.
El 31 de diciembre de 1947 se casaron en el rancho Flying L en Oklahoma, donde estaban filmando Home in Oklahoma. Era el cuarto matrimonio de Dale y el tercero de Roy. Pero a diferencia de sus uniones anteriores, esta sí duraría. Juntos se convirtieron en el rey de los vaqueros y la reina del oeste de Hollywood. Una unión que prometía amor, éxito y un nuevo comienzo, aunque las luchas ocultas siempre estarían presentes. Amor, pérdida y el libro que lo cambió todo. Poco después de su boda, Dale Evans no solo acogió a Roy Rogers, sino también a sus 3 hijos de su matrimonio, con Arlene Cheryl Linda Lou y Roy Jr., más conocido como Dusty. Roy, a su vez, recibió con los brazos abiertos al hijo de Dale, Tommy. Ya no obligada a vivir bajo la falsa identidad de ser su hermano por primera vez, Dale pudo reconocerlo como su hijo sin temor a las represalias de Hollywood. Su familia reconstituida se convirtió en una parte fundamental de sus vidas, una mezcla de hijos biológicos, hijos adoptivos y finalmente hijos de acogida. En 1950, Dale y Roy experimentaron tanto alegría como tristeza. Dale dio a luz a su primera y única hija biológica, Robin Elizabeth. La bebé nació con síndrome de Down y graves complicaciones de salud. En una época en la que rara vez se hablaba públicamente de las discapacidades del desarrollo, Dale y Roy tuvieron que soportar murmullos, juicios y la presión de ocultar a su hija. Pero en lugar de darle la espalda, acogieron a Robin con amor y cariño. Trágicamente, Robin falleció poco antes de cumplir 2 años en 1952 debido a complicaciones relacionadas con su enfermedad. La pérdida devastó a Dale. Durante un tiempo, luchó contra un dolor tan profundo que incluso su fe se vio tambaleada. Pero finalmente encontró la manera de transformar ese dolor en un propósito. En 1953 publicó Angel Unaware, un libro conmovedor que narraba la historia de Robin a través de un mensaje celestial. El libro causó revuelo en Hollywood, pero conmovió a innumerables padres en todo el país que habían enfrentado dificultades similares. Dale utilizó su influencia para exigir mayor compasión y comprensión hacia los niños con discapacidades mucho antes de que fuera común hacerlo. Sus palabras calaron hondo. Más tarde recordó que escribir el libro fue a la vez una confesión y una liberación, pues creía que la corta vida de Robin tenía como propósito conmover los corazones de las personas. El impacto fue inmediato. Familias enteras le escribieron compartiendo sus propias historias de pérdida y superación. Con el tiempo, organizaciones y organizaciones benéficas comenzaron a cambiar su perspectiva sobre los niños con necesidades especiales. En Oklahoma, el Consejo del Condado para Niños con Discapacidad Intelectual renombró su centro en honor a Dale, un tributo perdurable a la memoria de Robin. Este momento la consagró como algo más que una artista. Se convirtió en la voz de los padres que sufrían utilizando su tragedia personal para abogar por la compasión. Sin embargo, tras su fortaleza pública, aún cargaba con un profundo dolor una de las muchas cargas que marcarían sus posteriores confesiones. Fama, familia y un golpe devastador. La década de 1950 llevó a Roy Rogers y Dale Evans a la cima de su fama. Juntos protagonizaron una serie de exitosas películas del oeste como Don't Fence Me In y Under California Stars. De 1951 a 1957 se hicieron famosos gracias al programa de Roy Rogers, donde Roy montaba a su célebre caballo Trigger y Dale aparecía sobre su yegua Buttermilk. Semana tras semana, entretenían a familias de todo Estados Unidos, resolviendo misterios, promoviendo valores positivos y a menudo concluyendo con un mensaje de fe y optimismo. Su carrera musical floreció a la par de su éxito en la pantalla. Canciones como Happy Trails se convirtieron en himnos entrañables, reflejando su imagen en pantalla como una pareja que siempre superaba la adversidad. La composición y la voz de Dale
le daban a su música una calidez única, mientras que el carisma vaquero de Roy consolidó su imagen como los enamorados del oeste por excelencia. Al mismo tiempo formaban una familia que creció aún más. Además de los hijos de Roy, de su primer matrimonio, y el hijo de Dale Tommy, la pareja adoptó a 4 niños. Mimi, una hija adoptiva de Escocia. Dodie, una niña nativa americana, Sandy y Debbie. Su hogar era bullicioso, lleno de niños de diferentes orígenes unidos bajo un mismo techo de amor, estructura y fe. Pero la tragedia volvió a golpear en 1964. Debbie, de 12 años, su hija adoptiva, murió en un horrible accidente de autobús de la iglesia. La pérdida fue repentina, cruel y casi insoportable. Dale admitió más tarde que fue uno de los momentos más oscuros de su vida. Describió la culpa impotente que la consumía preguntándose si podría haber evitado la tragedia. Para Roy y Dale, el dolor de enterrar a otra hija reabrió viejas heridas de la muerte de Robin. El duelo pesaba mucho sobre la familia. Para escapar de las sombras del accidente, Roy y Dale decidieron abandonar su gran rancho en Chatsworth, donde aún persistían demasiados recuerdos dolorosos, y mudarse a Apple Valley, California, al rancho Double R Bar. Si bien la mudanza les brindó un nuevo entorno, el dolor por la pérdida de Debbie nunca abandonó por completo a Dale. A partir de entonces, sus discursos, entrevistas y libros transmitieron una mayor franqueza sobre el sufrimiento y la fe. La mujer que alguna vez fue presentada como la alegre vaquera de Hollywood, ahora hablaba con sinceridad sobre el duelo, utilizando su dolor para consolar a otros, mientras lidiaba en silencio con su propia fe, su activismo y las confesiones de un matrimonio en crisis. Para la década de 1960, Dale Evans y Roy Rogers no solo eran figuras de Hollywood, sino también voces firmes en defensa de su fe. Dale, en particular, se convirtió en una valiente defensora del cristianismo en la vida pública. En 1964, se dirigió a miles de personas en un mitin en Los Ángeles, exigiendo el restablecimiento de la oración obligatoria en las escuelas y declarando que los niños estadounidenses necesitaban la guía del Señor. Se alineó con causas conservadoras, llegando incluso a hacer campaña por el candidato presidencial Barry Goldwater. Sus convicciones se entrelazaron con su trayectoria profesional, desde las canciones que grabó hasta los discursos que pronunció, convirtiéndola en un referente moral para muchos que admiraban su valentía. Sin embargo, tras bambalinas, la vida con Roy no era tan idílica como sugería su relación en pantalla. En sus últimos años, Dale comenzó a hablar con franqueza sobre las presiones dentro de su matrimonio. Roy, conocido por los fans como el gentil rey de los vaqueros, era en privado un hombre muy estricto, especialmente con sus hijos. Dale solía sentirse aislada cuando Roy estaba fuera filmando o de gira. Confesó que hubo periodos de soledad y tensión emocional que ningún aplauso podía mitigar. Sin embargo, su mayor arrepentimiento fue el engaño al que fue sometida al comienzo de su carrera. Durante más de una década, afirmó públicamente que su hijo Tommy era su hermano menor, una mentira inventada por el estudio para preservar su imagen de chica buena. Incluso después de revelar la verdad tras su matrimonio con Roy Dale, admitió que los años en los que ocultó su maternidad la atormentaban. Era una carga que llevaba en silencio, una que minaba su autoestima. Aun así, Dale transformó su dolor en un propósito. Escribió más de una docena de libros, muchos de los cuales ofrecían esperanza a padres afligidos o animaban a los lectores a confiar en la fe durante las dificultades. En entrevistas ella insistía en que prefería ser recordada no por sus trajes de vaquera con lentejuelas, sino por su capacidad de hablar con sinceridad sobre el sufrimiento. Al exponer las heridas de su vida, creía que podía ayudar a otros a sanar las suyas. Incluso a medida que se volvía más franca, Dale nunca dejó de honrar a Roy en público.
Reconocía los desafíos, pero también enfatizaba el amor y el respeto que los mantuvo unidos durante más de 50 años. Era una verdad compleja, un matrimonio construido sobre la devoción, ensombrecido por la pérdida y humanizado por las imperfecciones. Los últimos años y una dolorosa despedida. A medida que transcurrían las décadas de 1970 y 1980, la televisión estaba cambiando. Pero Roy Rogers y Dale Evans siguieron siendo íconos culturales muy queridos. A menudo aparecían juntos en programas nostálgicos, presentando sus antiguas películas y compartiendo recuerdos de la época dorada de Hollywood. En la década de 1990, Dale incluso presentó su propio programa de televisión religioso, integrando la fe en su labor pública. Pero si bien su legado perduró, sus vidas personales se vieron cada vez más marcadas por la pérdida y la fragilidad. La salud de Roy comenzó a deteriorarse en la década de 1990. Dale, siempre una compañera fiel, permaneció a su lado hasta su fallecimiento el 6 de julio de 1998. Su muerte puso fin a una relación que había durado más de 50 años. Para Dale, la pérdida fue tanto pública como profundamente personal. Ya no formaba parte del legendario dúo que había marcado su identidad. Ahora era viuda y debía afrontar sus últimos años sin el hombre que había definido gran parte de su vida. En esos últimos años, el cuerpo de Dale se debilitó. Sufría de dolencias físicas, pero el peso emocional que cargaba era aún mayor. Con Roy ausente, se volvió más reflexiva y más abierta sobre las verdades que había mantenido ocultas durante mucho tiempo. Habló de la soledad que había sentido en su matrimonio durante las largas ausencias de Roy, de la tensión de su estricta crianza y del persistente arrepentimiento por haber presentado a su hijo Tommy como su hermano. Estas confesiones sorprendieron a muchos que habían visto su matrimonio como un cuento de hadas, pero Dale insistió en la honestidad. Mamá no tenía miedo de revelar la verdad. Su hija Dodie dijo más tarde que creía en compartir lo bueno y lo malo porque eso es lo que hace que una persona sea completa. Dale Evans murió el 7 de febrero de 2001, a la edad de 88 años, solo 3 años después de Roy. Sus hijos describieron sus últimos días como pacíficos, y Dale expresó su disposición a reunirse con su esposo y los hijos que había perdido. Su muerte cerró el último capítulo de una de las parejas más duraderas de Hollywood, pero también dejó una historia más compleja que la imagen proyectada en la pantalla. Una historia de glamour y fe, sí, pero también de dolor, secretos y resiliencia. Dale Evans y Roy Rogers fueron recordados como el rey y la reina del oeste, pero tras la leyenda se escondían heridas que nunca cicatrizaron del todo. Las últimas confesiones de Dale demostraron al mundo que incluso los íconos cargan con un peso demasiado grande para ocultarlo. ¿Qué opinas? ¿Deberían estrellas como Dale haber compartido estas verdades antes o fue mejor esperar hasta el final? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y no olvides suscribirte para más historias de las leyendas que creías conocer.